Empresas que nacen, las sudan gota a gota. La gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas del país se fondean con ahorros y prestamistas. ¿Por qué es tan difícil hacer empresa en este país? El suplicio de hacer empresa en Colombia. Echamos lápiz con la subdirectora de ACOPI. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, primera edición. 7 de la mañana, 50 minutos, una encuesta del DANE ha revelado las maniobras, lo que hay que hacer para tratar de sacar adelante una microempresa o un micronegocio en nuestro país. ¿Qué tanto ha afectado toda esta pandemia, esta crisis económica, también a los pequeños y medianos empresarios de nuestro país? María Alejandra Osorio es la directora de ACOPI Bogotá, Cundinamarca. ¿Y qué tan grave es la situación? ¿Cuántas empresas han cerrado, María Alejandra? Ahorita, después de comerciales, le decimos. Bueno, vamos a tener precisamente ese y muchos datos más que vale la pena que usted tenga en cuenta en unos minutos aquí en nuestra primera emisión de Noticias Caracol. Romper la alcancía, recurrir a prestamistas, muchos de ellos del terrible gota a gota. Esas son algunas de las fórmulas para tratar de impulsar los micronegocios o las pequeñas empresas en nuestro país, de acuerdo a una encuesta que ha revelado el DANE. María Alejandra Osorio es la directora de ACOPI de Bogotá y de Cundinamarca, representante de este gremio, y nos acompaña a esta hora de la mañana. Gracias por estar acá, María Alejandra. Un gusto saludarte, Juan Diego. Empecemos hablando de lo difícil que es surgir como microempresario o teniendo un micronegocio en nuestro país. ¿Por qué? Bueno, empecemos contándole a la audiencia que en Colombia, de las total de empresas que existen legalmente constituidas, cerca del 92% son micronegocios, microempresas que están más o menos generando entre 1 y 9 empleos. El 5% son pequeñas, el 3% medianas y cerca del 1% que queda son grandes empresas en Colombia. Cuando uno habla de un micronegocio, que son aquellas que tienen entre 1 y 9 trabajadores, ¿cómo se fondean? ¿Cómo nacen? En efecto, lo que refleja esta encuesta de micronegocios es que el 61% lo hacen a través de ahorros personales, es decir, de lo que han venido acumulando durante algún tiempo para que sus unidades productivas puedan surgir. Un porcentaje muy pequeño, incluso dentro de las pymes, que ya son empresas un poquito más consolidadas, acceden o van a una entidad financiera a buscar un crédito. Claro. Son cerca del 25% aproximadamente, varía un poquito en cada renglón. Algunas no requieren financiación ni un gran, digamos, capital, ¿o sí? Pues lo que pareciera revelar la encuesta es que efectivamente las entidades no están haciendo los esfuerzos suficientes para acercarse a este segmento. Muchas de ellas ven obstáculos como la presentación de balances que a veces no son favorables y obviamente en este periodo de recuperación lenta y paulatina que hemos tenido después de la pandemia, pues eso se agrava aún más. Y por supuesto los problemas de la formalización empresarial, que es un tema al que tenemos que prestarle mucha atención, que tiene que ver con los costos de acceso a la Cámara de Comercio y a los otros cumplimientos normativos y legales que exige la ley. Juan Camilo Cortés está con un microempresario que ha tenido precisamente que hacer todo tipo de maniobras para sobrevivir. Juan Camilo, ¿cuál es la historia? Pues mire, Juan Diego, estamos efectivamente con una microempresaria, es Giovanna Victoria, que creó durante la pandemia una empresa de pan de bonos, ¿no es así? Buenos días. Así es, Juan, muy buenos días. Sí, comenzando la pandemia precisamente yo me quedé sin trabajo. En ese momento pues estaba buscando hacer lo que hago, que son consultorías en comunicaciones, pero pues básicamente las empresas en ese momento estaban casi que subsistiendo, intentando sobrevivir a la pandemia. No fue fácil y aquí en mi casa mi marido cocina, decidió hacer una receta revolucionaria de pan de bonos congelados y apareció de un momento a otro la posibilidad de hacer la empresa. Hicimos la empresa y nos fue muy bien los primeros meses. ¿Cuáles son esas dificultades que se encontraron? ¿Tuvieron que pedir préstamos o cuáles fueron esas dificultades
dificultades para iniciar la empresa? Pues cuando empezamos a crecer dijimos, queremos ser una empresa legal, queremos crecer. Lo primero que hicimos fue constituirnos como empresa y encontramos que había una carga tributaria que básicamente no podíamos cubrir. O sea, el primer obstáculo para querer ser legal y no seguir siendo un emprendimiento fue que teníamos que cumplir con económicamente con algo con lo que la empresa no daba. Hicimos el registro de la marca, pero había demasiados trámites y uno no encuentra un acompañamiento precisamente en estos procesos. Casi que todo está dado para que tú sigas siendo un emprendimiento y sigas siendo un emprendimiento que no está legalizado, porque hacerlo se te complica realmente muchísimo y ahí es cuando empiezas a pensar si sigues o no. ¿Cómo va la empresa en este momento? Pues la empresa le fue muy bien los primeros meses, estábamos en cuarentena, estábamos en la casa, la gente tenía esta necesidad de cocinar. Luego cuando ya terminó toda la cuarentena, pues fue ya mucho más complicado seguir vendiendo estos pan de bonos y pan de yucas congelados, la gente ya no tenía tiempo. Entonces las ventas pues se redujeron considerablemente, lo que ha hecho que sigamos como emprendimiento algo muy pequeño y pues yo ya tenga que salir otra vez a hacer lo que hacía antes para poder trabajar. Muy rápida la cuña, Giovanna, ¿a dónde pueden pedir esos deliciosos pan de bonos? Bueno, pues si los quieren probar, al 320-345-1417, pan de bonos, pan de yucas, todo lo que se imagine congelado en sus casas. Muchas gracias, Giovanna. Déjeme hacerle una pregunta a la directora, precisamente de esa última pregunta que le hacíamos a Giovanna, y es, directora, ¿cuál es el estado de esos micronegocios que nacieron durante la pandemia en este momento? Ya llevamos 2 años. Ok, bueno, lo que sabemos según el reporte de la encuesta de micronegocios es que existen en Colombia cerca de 5,7 millones de micronegocios, de los cuales el 78% generan un solo empleo. Ahí hay un gran porcentaje que son cuentapropistas. Entre 2 y 3 empleos estamos sobre 1 millón y 4 a 9 generaciones de empleo estamos en el 3,1%, siendo el valor más pequeño. ¿Qué dato importante hay allí? Que la mayoría de estos micronegocios son sostenibles en el tiempo. Es decir, que aunque no tengan vocación de crecimiento, que es el gran obstáculo, el crecimiento, la mayoría de ellos tienen hasta 10 años de constituidos. Pues gracias a Juan Camilo Cortés y este caso, bueno, si se le cruza pagando, tráigase unos pan de bonos, aquí se le agradecerá. María Alejandra, muchos de estos negocios o micronegocios surgen también porque tienen que recurrir a prestamistas, al gota a gota, fondearse de donde sea, tratando de obtener recursos para hacerlo. ¿Qué pasa con esos microempresarios o dueños de esos micronegocios? Juan Diego, a nivel internacional, este segmento empresarial está muy dado a tener una estructura de capital muy vinculada a los recursos propios. Eso, digamos que es un fenómeno que no solamente sucede en Colombia. Lo que es realmente preocupante en Colombia es que recurran tan poco al financiamiento, y ahí es donde tendríamos que preguntarnos cuáles son las razones para que una microempresa o un pequeño negocio no quiera recurrir a esa forma de financiamiento formal y legal. Algunos aspectos de eso tienen que ver con la informalidad. Muchos de estos negocios, al ser informales, no tener requisitos legales cumplidos para presentarse a un banco, pues no pueden cumplir con los requisitos mínimos. Claro. Pero además de eso, si el microempresario va y se presenta formal y tiene balances negativos que no le son favorables, pues ahí tenemos otra dificultad. No le presta al banco. Exactamente, el Claro. banco no le puede prestar. Además no puede, porque el banco no puede prestar a quien no tiene la capacidad para pagar. Johan Díaz, desde Córdoba, nos tiene esta historia. A muchos comerciantes de Montería luego de la pandemia les tocó buscar recursos para inyectar capital a sus negocios. Algunos tocaron la puerta de los bancos, pero no fue posible. Por eso acudieron a préstamos gota a gota, donde aunque los intereses son más altos, el dinero se consigue con mayor facilidad. Luz Elena Acevedo es comerciante del Pasaje del Río en Montería. Dice que después de la pandemia ha sido difícil conseguir un crédito para invertir en su negocio. Y la verdad es que es muy difícil trabajar acá adentro, porque la verdad es que el capital que tenemos, no tenemos capital. Ya se nos agotó todo y los préstamos en los bancos no nos han podido prestar porque estamos reportados. Dice que la única alternativa son los préstamos para pagar a diario, así los intereses sean altos. Toca acudir a los cobradiarios porque es la única opción y es lo más fácil, la plata rápida. Pagamos el 20 hasta el 30% en estos intereses porque usted sabe que de una cartulina de 200 nos entregan 160. Imagínese los intereses que pagamos.
va uno a un banco, entonces le preguntan que es viador, le preguntan por bienes raíces y uno no tiene eso. Uno anda en el limbo ya. En cambio, el pagadiario. A eso más enseguida. O le tiran papelitos en la casa de uno y uno los llama enseguida. ¿Cuánto necesita? Se estima que en Montería más del 50% del comercio es informal. La pandemia fue justamente uno de los detonantes para que muchas personas perdieran sus negocios o empleos. Yo tuve 2 pagadiarios y de los 2 le tuve que entregar una de las sillas que yo vendía a cambio para poderle pagar lo que le debía a ese pagadiario. ¿Por qué? Porque nos tiene así. Nos duele ver a nuestros compañeros que están adoleciendo, ¿sí?, de unos capitales pequeños para meterlo en mercancía en sus puestos. A raíz de esa situación, está viendo usted cómo ve el puesto cerrado. Desde la alcaldía se ha abierto alternativas de créditos blandos para impulsar la economía local. Piden comerciantes y empresarios que los créditos por parte de las entidades sean más flexibles para poder inyectar capital a nuevos negocios y emprendimientos que surgen en la ciudad. Información en Montería con Johan Díaz en Noticias Caracol. Gracias, Johan. Más de un pequeño empresario o dueño de un micronegocio en pandemia, naturalmente quebró o tenía un saldo muy negativo. ¿No era precisamente el momento para que un banco ayudara? Bueno, ahí suceden varias cosas. Lo primero es que efectivamente los números que pueden presentar hoy las empresas no son los mejores. Y en ese sentido el gobierno nacional es quien debería fomentar más líneas de crédito blando, flexible y con mejores tasas. Pues desafortunadamente, aunque se hicieron algunos esfuerzos y el Fondo Nacional de Garantías estableció garantías hasta el 90%, ese 10% todavía era un riesgo muy alto para el sector financiero. Entonces, ahí es donde estamos haciendo un llamado que ahorita en la reactivación se necesita que el gobierno asuma incluso el 100% de esas garantías, incluso con tasas subsidiadas y mayores beneficios para que puedan acceder. Pero voy a decir otra cosa importante sobre la formalización. Deberíamos fomentar en Colombia una especie de cédula empresarial que permita registrar a todos ese segmento que tenemos hoy en la informalidad, los podamos reconocer como actores que aportan a la economía y de ahí podría surgir propuestas muy importantes de financiamiento. Claro, y en medio además de toda esta campaña política y electoral, temas, problemas a tener en cuenta por parte de los candidatos para ayudarle a solucionar los problemas a la gente y a los que quieren salir adelante en medio de estas difíciles circunstancias económicas. 6 de cada 10 colombianos que trabajan están en el mundo de la informalidad. Ella es María Alejandra Osorio, directora de ACOPI Bogotá y Cundinamarca, nos acompaña muy amablemente a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias por estar acá, María Alejandra. A usted, Juan Diego, muchas gracias y un saludo a la audiencia. La esperamos con mayor frecuencia por acá para charlar. Claro que sí, por acá estaremos. Muchas gracias.